Bueno, gracias Isabel por la organización del foro, Alejandro, a la Ejecutiva Provincial. Y sinceramente para mí es un verdadero placer poder compartir este momento con todos vosotras y vosotros. Jaume, yo creo que es verdad lo que decías, los homenajes en vida, yo creo que además esos son los que más se valoran porque muchas veces la memoria nos viene en ocasiones demasiado tarde, ¿no? Creo que es positivo que los socialistas seamos capaces de reconocer el trabajo de todas aquellas personas que han luchado por los valores socialistas y que al final son un espejo en el que mirarnos. Y voy a empezar con lo que decía Isabel. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Hay que ganar las encuestas. Las encuestas hace demasiado tiempo dejaron de intentar anticipar el resultado electoral para pasar a intentar condicionarlo. Y qué casualidad que nos hemos encontrado en el periodo de la historia democrática de España, evidentemente antes no se hacían encuestas, pero en el periodo de la historia democrática de España en la que más encuestas por minuto se hacen, se realizan y se publican, y todas más o menos vienen a decir lo mismo. Pero tenemos que superar las encuestas, vencer a las encuestas, alejarnos del ruido y decir lo que está ocurriendo realmente en España, en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Que es que cuando gobierna el Partido Socialista, no solo gestionamos mejor los derechos sociales, la ampliación de las libertades públicas, sino que gestionamos mejor la economía. Desde que gobierna el Partido Socialista, después de la peor pandemia vivida en la historia de España, tenemos datos históricos de empleo. Nunca ha trabajado tanta gente en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante como está trabajando ahora. Nunca ha habido un salario mínimo interprofesional más alto y nunca ha habido más calidad en el empleo que cuando han gobernado o que cuando estamos gobernando los socialistas, gracias al presidente Sánchez y gracias también al presidente Puig. Por eso tenemos que salir a decirlo, a defenderlo. Mirad, yo sinceramente he visto las mesas, estaba consultándolas de lo que se ha hablado. Y estamos en un cambio de paradigma económico, político, social. Y ante los cambios de paradigma, el Partido Socialista ha sido el que históricamente ha sido capaz de acompañar a la ciudadanía de momentos de incertidumbre para que nadie se quedara atrás. Habéis hablado de desarrollo productivo, habéis hablado de turismo, habéis hablado de sostenibilidad. Mirad, nos encontramos en una situación en la que la transición ecológica es una realidad. Y quien no quiera verlo tendrá un problema. Pero la transición ecológica tiene una tercera palabra que nunca debemos olvidar, que es justicia. Justicia. Estamos en un momento absolutamente crucial en la historia de la Comunidad Valenciana y de España. Porque los socialistas y las socialistas tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás, como lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia. Y vamos a confrontar modelos diferentes. Un modelo de una derecha absolutamente tirada al monte, apoyada en la ultraderecha, que lo que viene es a recortar paulatinamente derechos. Y ante eso sí que os hago una primera reflexión. Quien piense que la historia de España ya está escrita y que los derechos que hemos conseguido no pueden volver atrás, se equivoca. Ningún derecho es irreversible. Ninguna conquista social es irreversible. Y la única manera de conseguir que sigamos avanzando en estas ampliaciones de derechos, de consolidación de la igualdad, de la lucha contra la violencia de género, de que los trabajadores tengan una esperanza, tengan un futuro, tengan oportunidades, la única manera de garantizar ese futuro de esperanza es que siga gobernando el Partido Socialista frente a una derecha tirada al monte de la mano de la ultraderecha. La única manera es que sigan habiendo gobiernos Pedro Sánchez, de Chimo Puig y evidentemente también aquí en la Diputación de Alicante que tenemos que, como decía, las instituciones, hombre, claro que valen. El problema es cuando algunos se equivocan y hacen que las instituciones les valgan a ellos, no les valgan al conjunto de la ciudadanía, que eso es lo que hace el Partido Popular como siempre ha hecho. Pero os decía, una extrema derecha tirada al monte, una ultraderecha y una derecha tirada al monte. Y también tenemos un problema en nuestra izquierda, amigos y amigas. Porque cuando hablamos del ecologismo, la transición ecológica, tenemos que pensar en todos aquellos que no tienen recursos suficientes para comprarse un coche eléctrico a día de hoy, que no tienen 60.000 euros para poder asumir esa carga, ese coste económico. Tenemos que pensar en todos aquellos que también ven el futuro con mucha incertidumbre y con mucho miedo, porque el ser humano, como les pasa al conjunto de los animales, tienen memoria que van pasando de generación en generación. Y ante los cambios
y paradigmas, ante los cambios de paradigma de crisis en positivo en ocasiones, el gran perjudicado siempre ha sido las personas que menos recursos tenían. Y hay que confrontarlo y afrontarlo. Nos encontramos situaciones, y eso va a pasar, en las que hay muchas personas que tienen miedo al futuro. Generalmente gente con nivel de renta más bajo, que evidentemente viene condicionado también porque existen situaciones de una menor educación, porque no han podido permitírselo, aunque haya una educación pública. Esa gente, que es nuestra gente, que son los que nos votan, pero sobre todo los que nos necesitan, es en los que tenemos que poner especial atención. Tenemos que ser capaces de acompañarles en esta transición ecológica, en este cambio de la digitalización, en este cambio de la economía, porque estas personas, esta gente, la nuestra, son los que tradicionalmente han salido perdiendo ante procesos de cambios históricos. Y hay que acompañarlos. Y nosotros somos esa garantía, somos esa salvaguarda, porque a diferencia de otros partidos políticos que tienen dudas, nosotros siempre lo hemos tenido claro. Históricamente el Partido Socialista siempre ha estado en el lado bueno de la historia, luchando por las libertades, luchando por los trabajadores y las trabajadoras, luchando por la democracia y, en definitiva, luchando por la buena gente de nuestro país normal, que lo único que quiere es levantarse por la mañana, tener trabajo, tener un futuro, que su familia va bien y que, en definitiva, puedan tener esperanza, progreso y oportunidades. Eso es lo que defiende el Partido Socialista. Pero tenemos, una vez más, que decirle a nuestra gente que sigan confiando, porque si no confían en nosotros, el salto sabéis a dónde va. No irá a Compromís, no irá a Podemos, irá a la ultraderecha. Hay que enfocarlo ahí. Y ante esto sí que quiero acabar con una reflexión. Especialmente para todos aquellos y aquellas que estáis a nivel municipal y a los que agradezco de verdad, de todo corazón, todo el trabajo que habéis hecho durante la pandemia, que lo decía Isabel, que habéis estado resolviendo dudas, dando certezas en épocas de incertidumbre donde había un miedo brutal a lo que podía pasar, a los que habéis estado levantándoos por las mañanas, peleando, trabajando, haciendo que vuestros pueblos, municipios progresaran, que la gente normal de vuestro municipio pudiera tener esperanza futuro y que no cayera. A todas esas personas, tanto los que estéis en el gobierno como los que estéis en la oposición, que habéis tenido una actitud absolutamente responsable, ayudando, poniendo el hombro, superando el partidismo por el interés de la ciudadanía. A todos vosotros y vosotras, hoy os quiero decir muchísimas gracias por el trabajo que habéis realizado. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Pero sí que quiero acabar con esto. Os decía que estamos en un cambio de paradigma. Y el neoliberalismo nos ha vendido una cosa que es muy peligrosa. Hemos pasado de creer en el comunitarismo lo decía Chaume en su discurso, el comunitarismo entendido como ponerse en los zapatos del otro, hacer suyos los problemas y ayudarnos en nuestro conjunto. Como modelo de sociedad, de convivencia, de cohesión. El comunitarismo entendido como la socialdemocracia, como ese proyecto político en el que nadie se quedaba atrás y nos igualaba a todos, que tenía un estado del bienestar potente, pagado a base de impuestos, claro que sí, progresivos, pero que hacía que esa red de oportunidades, esa diferencia en el nacimiento no supusiera una carga a futuro. Ese comunitarismo ha pasado y el neoliberalismo ha hecho un grandísimo trabajo de acoso y derribo a una sociedad que tiende al individualismo. Y surgen conceptos peligrosísimos que compañeros y compañeras tendremos que combatir y explicar, como la meritocracia, como la cultura del esfuerzo, como que aquí que gane el más fuerte, el darwinismo entendido como lucha de competición entre personas que no son iguales en el punto de partida. Y ante eso, el socialismo democrático, este Partido Socialista que mira al futuro con fortaleza, con ilusión y con esperanza, dice que no. Que aquí lo que se trata, y la pandemia nos ha enseñado a eso, es que de lo que tenemos que hacer los representantes públicos, pero también los militantes que dan la cara todos los días, es ponernos en el lugar del otro, especialmente en aquellos que menos oportunidades tienen, porque no os equivoquéis, que nadie se equivoque. El único partido que garantiza que independientemente de donde nazcas tengas oportunidades y especialmente que nadie se quede atrás en momentos de crisis. El único partido en la historia de España, el único partido que tiene las respuestas de futuro, las respuestas ante la transición ecológica, ante la digitalización, el cambio de trabajo, ante la igualdad de oportunidades, ante
el sistema impositivo, la educación pública, la sanidad pública, los servicios sociales y cómo conjugamos esto en un mundo globalizado. El único partido que no va a dejar a caer a nadie, el único partido que va a estar, como ha estado siempre, a la vanguardia de la clase trabajadora, pero también de aquellas profesiones liberales que quieren y que creen en la igualdad de oportunidades. El único partido que garantiza todo eso es el Partido Socialista Obrero Español y aquí el PSPB. Por tanto, compañeros y compañeras, con ese orgullo de partido, teniendo memoria, pero mirando al futuro, con esperanza, con ideas, con soluciones, respuestas, con eso nos queda un último año, que como decía Chaume, se acabaron los congresos, vamos a ir todos como una piña y vamos a arrasar en las próximas elecciones. Vamos a arrasar en las próximas elecciones. Y ya acabo, muchas gracias. Os dejo con una magnífica consellera de universidades que el otro día, cuando estuviste en las Cortes defendiendo en su comparecencia, ya vio cómo se las gasta la extrema derecha, cómo esas garras son afiladas y esos colmillos tienen capacidad de profundidad, pero os digo una cosa, resistió como una jabata, le puso en su sitio a la ultraderecha y les dijo que aquí hay una consellera de universidades, de innovación, que piensa en la gente y que tiene las cosas claras. Mucho ánimo, Josefina.